Cuando uno llega a una comunidad como esta, en este lugar en el que estáis aquí, esta es una comunidad, la iglesia llamada Jesús Viene, en calle Colombia, y va estando más o menos cómodo, que eso es lo que nos agradaría, ¿no? Que cualquier persona que nos visita, que está aquí, que lleva un tiempo, que está cómodo, por la mera existencia uno podría pensar que ya es un miembro de esta familia, que pertenece a ella. Quizás alguien lleva varios años viniendo y como se siente en casa, también podríais sentir que formas parte de esta iglesia, pero ¿es así? ¿Cómo y cuándo se pasa a formar parte de una iglesia? Por otro lado, alguien lleva un tiempo en la iglesia o hasta nacido en este contexto, se ha bautizado, pero no asiste nunca a las convocatorias para reunirse, ni entre semana, ni los domingos, nunca viene, no ofrenda. No está involucrado en algún ministerio de la iglesia. ¿Se puede decir que es un miembro de la iglesia? ¿Soy miembro de la iglesia por el mero hecho de ser creyente? ¿Lo soy porque mis padres lo son? ¿Puedo ser un miembro de esta iglesia si no comparto las bases de fe de esta iglesia? ¿Y si no asumo los estatutos que la ley nos obliga a tener? ¿Tiene sentido que alguien pase más de un año sin asistir, sin causa justificada, y se siga considerando miembro? ¿Cuándo se deja de ser miembro? Pues tenemos dos oportunidades para responder algunas de estas preguntas. Hoy es la primera y la segunda será en mayo. Abel será quien tendrá la segunda parte de este tema sobre la membresía. Hoy este es el esquema que vamos a tener. Bueno, si lo veis más o menos, este es el esquema para esta mañana, lo que voy a desarrollar. Pongo ahí todo y ahora vamos parte a parte. Ya hemos visto esta introducción, ser o no ser miembro, las preguntas que he puesto sobre la mesa, y ahora veamos lo que yo creo que es bueno para iniciar es tener una base, ¿no?, de concepto de la iglesia y qué es la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre qué es la iglesia? Entonces, podemos ir en primer lugar al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, y en hebreo, pues iglesia tiene esta palabra allí, que no sé yo pronunciar, y se refiere a una asamblea. Iglesia es una asamblea hecha con propósitos religiosos, así era en el contexto hebreo. El pueblo judío y el concepto de iglesia en aquel momento tenía que ver con la asamblea reunida en general con propósitos religiosos. En griego se utiliza otra palabra, eclesía, que se traduce como iglesia y significa asamblea, congregación, reunión. Y la palabra descompuesta significa lo que pone ahí, eklesis, que significa llamar hacia afuera, llamados juntos, convocados. Estos son diferentes acepciones de lo que significa iglesia en el Nuevo Testamento, proveniendo del concepto griego. Claro, en aquel contexto secular, pues este tipo de concepto se utilizaba para hacer comunas, como aquí reuniones de comunidad, ¿no?, de alguna forma, o también para convocatorias para asuntos políticos, ¿no? En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, la palabra griega se buscó como equivalente, la que se buscó como equivalente a iglesia fue sinagoga, que ya no suena, ¿verdad? Que también significa reunir, juntar. Sinagoga significa reunir, juntar, es la misma idea. Cuando exploramos y vemos entonces el Nuevo Testamento y vemos cuando menciona esta palabra y analizamos el contexto, nos hace ver que el sentido es mucho más amplio que el sentido secular. Cuando se habla de iglesia en el Nuevo Testamento, se habla de personas. Las personas son iglesia. Entonces, la iglesia son personas, pero también a veces la iglesia es la asamblea. Así que aquí estamos la iglesia, ¿no?, convocados como convocatoria, pero a su vez, individualmente, aquellos que hemos creído en Jesús, somos iglesia, ¿vale? Este es el concepto en el Nuevo Testamento. ¿Veis estas dos acepciones, verdad? Enriqueciendo el concepto son las figuras que la Biblia utiliza, que la Biblia sabéis que está cargada también de figuras, metáforas, simbolismos que nos ayudan a entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos se plantea que la iglesia es el pueblo de Dios, es una de las ideas, ¿no? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo judío, el pueblo hebreo, y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios son judíos y no judíos, gentiles, todos aquellos que han creído, ¿verdad? Otro concepto, por ejemplo, que vemos es rebaño, es decir, la iglesia es el rebaño y Jesús es el buen pastor, es otra figura que encontramos en la Escritura. Otra figura es que la iglesia es la esposa de Cristo. Todas estas ilustraciones de por sí ya son enriquecedoras, ¿verdad? Nosotros, la iglesia es la esposa y Cristo es el marido, nuestro marido, con quien hemos de establecer ese tipo de relación. La iglesia, nos lo decía Abel y lo recordamos a menudo, es el cuerpo de Cristo, un cuerpo, ¿no? Y Cristo es la cabeza de la iglesia.
y también la Iglesia es templo del Espíritu Santo. Así que, como podéis ver en estas analogías, son metáforas que no desarrollo, ahí tenéis los textos, ¿no? Podemos ver la relación entre la Iglesia y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, en especial, la relación entre Cristo y la Iglesia, ya lo hemos visto en esta mañana, es que Cristo compró la Iglesia. Su esposa pagó un alto precio por ella, que fue su propia vida, su sangre, ¿verdad? Entonces podemos ver eso, que Cristo compró la Iglesia para presentarla sin mancha, para ser una novia virgen, pura, santa. Eso quiere así vernos a la Iglesia, en pureza y en santidad. Para ser luz a las naciones, para que manifestemos unidad como un cuerpo, como una familia, para dar la gloria a Dios. Cristo es el fundador de la Iglesia, Cristo es quien edifica la Iglesia y Cristo es quien gobierna, es la cabeza de la Iglesia. Ahí tenemos la relación, de una forma así resumida, entre Cristo y la Iglesia. Y una cosa más en este primer apartado de conceptos, la relación entre Israel y la Iglesia. Ya nos dijo algo Abel la semana pasada, seguiremos viendo que existe una relación, pero a la vez hemos de diferenciar Israel y la Iglesia. La Iglesia es distinta de Israel y no comenzó hasta el día de Pentecostés, cuando allí se toma como punto de salida de la Iglesia, cuando reciben el Espíritu Santo y se conforma la base de la Iglesia. Por lo tanto, no existió la Iglesia durante el periodo del Antiguo Testamento. La gente creyente del Antiguo Testamento no estaba englobada dentro, no estaba este concepto de Iglesia, sí de pueblo de Dios, pero no de Iglesia. Y en el Nuevo Testamento, después de que la Iglesia es establecida, entonces se ve claramente una diferenciación. Ahí tenéis un ejemplo, pero tengo aquí como 3 o 4 textos del libro de los Hechos que nos recuerdan y nos muestran la diferencia entre lo que es Israel como nación, el pueblo judío, y lo que pasa a ser la Iglesia, que como ya dijimos el otro día, engloba judíos y gentiles, ¿no? Judíos que se convirtieron a Cristo y no judíos, griegos o de otras naciones, que se convirtieron a Cristo. Así que diferenciamos el Israel natural y los gentiles. Dice en este texto, por ejemplo, de 1 Corintios, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, que bueno, pues eran las naciones principalmente representadas, pero podemos decir judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos, ni a la Iglesia de Dios, como una diferenciación, ¿entendéis? Unos son los judíos, otros son los demás naciones que no son judías, y otra cosa es la Iglesia de Dios, ¿vale? Bueno, después de ver este concepto, avanzamos y el tercer apartado es la finalidad de la Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? Tenemos unas metas, unos objetivos de la Iglesia, vamos a decir, como hacia afuera, por un lado, y luego unas metas y unos propósitos hacia adentro, ¿vale? Hacia afuera diríamos centrífugos, ¿no? Es la palabra que se utiliza, centrífugos hacia afuera, centrípetos hacia adentro, ¿no? Hacia la propia comunidad o hacia afuera de la comunidad, ¿no? Hacia afuera no es difícil deducir cuál es el llamado que tenemos, ¿verdad? El evangelismo. Id y haced discípulos es el mandato de Jesús a sus discípulos y así arranca la Iglesia para hacer discípulos, para compartir el evangelio. Recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta es la proyección de la Iglesia hacia afuera. Es la número 1. Si algo tiene que preocuparte, si tú eres parte de la Iglesia, es que estemos siendo testigos hacia afuera, compartiendo el evangelio. Mirad todos estos términos que se utiliza en el libro de los Hechos, que es el arranque de la Iglesia, que tienen que ver con no podemos estar callados, hablar, evangelizar, enseñar, proclamar, anunciar, testificar, razonar, todos son de poner palabras para compartir y expresar lo que creemos. Por supuesto que si vamos viendo la palabra de Dios y el inicio también de los primeros cristianos, vemos que a esto iba acompañada una ayuda o una obra social, una preocupación también por la gente, un apoyo para la gente atendiendo a sus necesidades. No solamente vamos a predicar el Evangelio, sino que llevamos el Evangelio con una mano extendida para ayudar a los demás, ¿verdad? Esto sería propósito hacia afuera, pero también hay un propósito hacia adentro. El propósito hacia adentro, el mismo texto de Mateo que dice, id y haced discípulos, es hacia afuera, y luego dice, enseñando y bautizando, y es alimentando, creciendo, ¿no? Así que hay una primera labor, que es compartimos el Evangelio, y luego una labor, la que estamos ahora enfatizando mucho también, que es el discipulado de las personas. Una vez que creen en Jesús, hay que crecer, hay que conocer de Jesús, hay que enseñarles. Esto es una labor hacia adentro. Pero también la labor hacia adentro nos lo da el tema de los dones que hay que desarrollar en la Iglesia, los dones que Dios nos ha dado. Cuando tú crees en Jesús y recibes el Espíritu Santo, tienes unos dones que servir. Si están paralizados,
vas a dar cuentas de esto. Dios te ha dado algo para que tú compartas con otros. Y así funcione la familia, así funciona el cuerpo, la vida del cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para edificarnos unos a otros y para llegar a la madurez, llegar a ser como Cristo. Entonces tenemos concepto de iglesia, propósito de la iglesia, hacia dónde va. En estos momentos yo me preguntaría, si estáis de acuerdo hasta aquí, que creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Si hay algo nuevo, igual es para alguien que nos visita y que también es bueno que, por eso también comparto algunos cimientos de cosas para alguien que igual lleva poco tiempo con nosotros. Pero los que ya llevamos más tiempo, y seguro me dice Esteban, ya estás haciendo la ABC, ¿no? Bueno, yo digo, si entendemos eso, que estos son los propósitos de la Iglesia, la razón de ser, la pregunta es ¿cómo colaboro, cómo colaboras o estás poniendo de tu parte para conseguirlos? ¿Qué tipo de compromiso tienes con esto? Con esta visión de la Iglesia hacia afuera, ¿cómo estás de involucrado en compartir el Evangelio? Y hacia adentro, ¿cómo estás construyendo y edificando y desarrollando tus dones en este contexto de la familia? Así que piensa, ¿no? Si esto es lo que hay que hacer, pues lo estamos haciendo, sería la pregunta más básica que hacernos. Y pasamos al cuarto punto en el cual voy a pararme un poquito más que en el resto eran como para un pequeño repaso, que, bueno, lo he titulado así, no sé si es el mejor título, Las dimensiones de la Iglesia, y me estoy refiriendo a estas dos facetas o visiones o perspectivas de la Iglesia universal y la Iglesia local. ¿Qué es esto? Bueno, pues ahí vemos una diferenciación de entrada. La Iglesia universal son todos los creyentes de todas las generaciones que están en el cielo y en la tierra. Todos los creyentes del mundo entero, de este planeta Tierra. No sabemos si hay vida y como Dios ha revelado en otras vías lácteas. En esta, donde hay vidas en el planeta Tierra, y aquí, aquellos que han creído en Jesús, los creyentes que siguen a Dios y que han creído en Jesús, son parte de la Iglesia universal. ¿De acuerdo? Da igual dónde se reúnan, que en este local, en otro, en este país, en otro, esa es la Iglesia universal. La Iglesia local, pues como es lógico, sale de cajón, es una asamblea particular, ¿no? Una asamblea particular con la que tú y yo tenemos una relación principal y permanente de compromiso. En mi caso, yo pertenezco a la Iglesia Universal de Dios desde que cuando probablemente en torno a los muy jovencitos, 6, 7 añitos, yo decidí seguir a Jesús y recibirle como mi Salvador, pues Dios me incorporó en la familia de Dios universal, en la Iglesia, uniéndome a millones de personas de todo el mundo y de todos los tiempos. Yo pertenezco a la Iglesia Universal. Tú también, si has tenido una experiencia así. En segundo lugar, yo pertenezco actualmente a esta iglesia local. Estuve en otra cuando era pequeño, estuve en otra en tiempo de estudios, mientras estudiaba, y finalmente, pues en el año 1997 que llegué a Vigo, pues el Señor me trajo a esta comunidad que está aquí, había más en esta ciudad, me trajo aquí, pensé que aquí es donde tenía que estar, y me comprometí con esta iglesia local, y soy un miembro de esta iglesia local, en la calle Colombia, en la que estamos ahora. Tú podrás también decir cómo te sientes y cómo te identificas. Primero, si te identificas con la Iglesia Universal, que es lo más importante. ¿Formas parte de la Iglesia Universal? ¿Tú crees que formas parte? Si tienes dudas, hablamos al acabar el culto, porque esto es lo más importante. Segundo, sí, Esteban, claro que sí, yo hace un tiempo, sí, yo entendí que era pecador, pedí perdón a Jesús, me ha perdonado, yo me siento parte de la Iglesia, de la familia de Dios. Perfecto, y ahora entonces eres parte de una familia local. ¿Te has incorporado en una iglesia local? La iglesia no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual. Y así debe ser vista. Repaso, la Iglesia Universal, todos los creyentes nacidos de nuevo. Es decir, alguien que ha reconocido que es un pecador, que ha pedido perdón por sus pecados y que ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Son los requisitos para entrar en la familia de Dios. Decir, yo soy un pecador, yo no puedo salvarme por mí mismo, acepto que Jesús ha muerto por mí y lo recibo no solo como el que me salva, sino a quien yo le entrego mi vida para que sea mi Señor y me controle y me dirija. Entonces es así, eres miembro de la Iglesia Universal. Algunos la han llamado la Iglesia Invisible. La Iglesia local es una expresión física, porque la Iglesia Universal, ¿dónde está? Está por ahí repartida. No la podemos ver, pero lo que podemos ver es esto, la Iglesia visible aquí. La iglesia local es la iglesia visible, física, del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Es un grupo de cristianos que se reúne en un lugar físico, puede ser una casa, puede ser un edificio, como aquí, nosotros, un bajo,
Podría ser una playa, podría ser cualquier lugar. La iglesia no tiene que estar sometida, sujeta a unas paredes, a un espacio definido. Pero sí que es una asamblea local de creyentes que han recibido la palabra de Dios, han recibido el Evangelio, como dijimos antes, han nacido de nuevo, fueron bautizados y entonces se integraron en una comunidad concreta, local, como puede ser esta. Puede ser esta, puede ser otra. Habiendo aclarado entonces el concepto de iglesia, la finalidad, las dos perspectivas, iglesia local y universal, voy a centrarme en la iglesia local, ¿vale? Y ver la base bíblica para ello. Porque alguno podría decir, si yo ya soy parte de la iglesia de Dios universal, yo ya creo en Dios, creo en Jesús, me ha salvado, ¿para qué tengo que integrarme o hacerme miembro de una iglesia local? Esto de la membresía, ¿por qué hay que hacerse miembro? Yo creo en Dios, tal, hoy vengo aquí, me gusta venir y tal, y bueno, puedo ser libre, yo ya soy creyente, ya Dios me ha salvado. ¿Por qué es necesario? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué base bíblica para defender y ver la importancia de la membresía en una iglesia local? Pues este es el siguiente apartado, la iglesia local y la membresía. Y como dije, el próximo día, en mayo, Abel va a hablar de aspectos concretos de esta iglesia, ¿vale? De la membresía de esta iglesia en esta calle, Colombia, porque luego hay diferencias entre las diferentes iglesias locales. Pero creo que será importante diferenciar varias cosas. Primero, también diferenciar los principios bíblicos de las normas hechas por hombres. Una cosa es, la iglesia local vamos a ver que tiene un fundamento en la palabra de Dios. Los primeros cristianos se reunían y había grupos locales y eso tiene un sentido. Pero es verdad que cada grupo local a lo largo del tiempo han desarrollado unas normas de funcionamiento, lógico. La Biblia no viene todo. En la Biblia no viene pues, detalles concretos. En la Biblia no viene exactamente que haya que tener unas escuelas dominicales con niños, pero hemos visto que es buenísimo que los niños tengan escuela dominical. En la Biblia pues, no viene con precisión una serie de cosas que nosotros, sin embargo, pues hemos tenido que darles un orden, ¿no? Un sentido. Entonces hay que a veces diferenciar qué dice la Biblia, eso no puede cambiarse, y qué es lo que la Biblia no dice claramente, y por lo tanto nosotros hemos tomado decisiones para funcionar con un poquito de orden, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que acabamos de hacer, la práctica de la Santa Cena, que le llamamos así, ¿verdad? La Santa Cena o la Cena del Señor. A ver, llamamos una ordenanza bíblica. La palabra de Dios establece, aún podría ser cuestionado por alguien, pero nosotros aquí vemos claro que esto sí que es algo que cada iglesia debería celebrar. Jesús lo inició y dijo, haced esto en memoria de mí, y trasladó a los apóstoles, y el apóstol Pablo la asentó diciendo, cada vez cuando os reunís, partiréis el pan, tomaréis la copa, y nosotros pensamos que esto hay que seguirlo celebrando, pensamos que es una enseñanza bíblica. Ahora, entre que una copa o copitas, que eso ha creado problemas, hoy ya no, pero ha creado problemas, ¿verdad? Entre el vino o el mosto, tomamos vino, tomamos mosto, entre lo hacemos como aquí o hacemos una cena, porque originalmente fue una cena. No estamos siendo muy literales, estaban cenando y al acabar de cenar, bueno, aquí sería, como digo yo a veces, un desayuno que tampoco es. Así que os dais cuenta que hay ciertos cambios, pero que entendemos que no son lo importante, no son secundarios. Nosotros tenemos también pues, la norma que Abel decía, por cuestión de orden, que solo participen del pan y el vino las personas que han creído en Jesucristo, que están bautizadas y que están en comunión con la Iglesia y con el Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que para tomar del pan y el vino hay que estar bautizado? Si encontráis un texto, me lo decís, porque entonces lo incorporamos y ya es una norma bíblica. No, es una norma de orden, de funcionamiento de orden que creo que tiene bastante sentido, y os lo podemos argumentar por qué, pero no podemos argumentar que la Biblia diga eso. Es una norma nuestra. Entonces, esta diferenciación es importante porque lo importante son los principios bíblicos. Luego, las normas nuestras son las que te tienen que gustar o te tienes que identificar en ellas para incorporarte en esta iglesia. Si no, gracias a Dios, en esta ciudad hay 20 iglesias locales. Y todas seguro que te recibirán con los brazos abiertos, ¿no? Así que nos identificamos primero principios bíblicos, que sean bíblicos, ¿no? Y en segundo lugar, las normas que hay aquí, que vamos descubriendo, pues podemos adaptarnos a ellos y nos sujetamos a ellas. Entonces, aunque la Escritura no contiene un mandato explícito a unirse a una iglesia local, esto también lo tengo que decir,
No dice la Biblia, cuando tú te conviertas a Cristo, tienes que ir a una iglesia local en la ciudad donde estás. No lo dice. Aunque no lo dice de forma explícita, a lo largo del Nuevo Testamento se encuentra una base bíblica para la membresía de la iglesia, para que nos integremos y comprometamos en una iglesia local. Y voy a dar 5 argumentos que dan sentido a que exista la iglesia local y a que tú y yo debemos estar integrados en una iglesia. Vamos a verlo. El primer argumento proviene de la práctica de la iglesia primitiva. Cuando se forja la iglesia, cuando se forma la iglesia, cuando Jesús marcha y deja aquí los apóstoles, los discípulos, y empiezan a fundar iglesias, a extender el evangelio, en esta iglesia primitiva se entendía perfectamente que conocer a Cristo implicaba sumarse a una comunidad local. Son varios los textos, no los puse ahí en pantalla, pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 5 y capítulo 16, luego os pasaré las notas en los que estáis en el chat de la iglesia, y los que no estáis me la pedís y os lo envío, las notas del mensaje, así podéis ver las citas y todo, ¿vale? Pero mirad, dice Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Vale, bueno, se añadieron, ¿a dónde? A la iglesia universal. Bueno, puede ser. Pero dice que el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Se iban sumando. Y lo que vemos luego es que se reunían localmente en lugares donde practicaban una serie de cosas concretas, ¿no? Entonces, más que simplemente vivir un compromiso privado con Cristo, yo he conocido a Jesús y Jesús está en mi corazón y yo vivo con Él en mi casita y voy a donde quiero. Allí parece que quería decir que los creyentes se sumaban a una asamblea local donde se dedicaban, Hechos 2:42, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. ¿Cómo haces esto en tu casita? ¿Cómo vas a hacer esto si pululas, si vas de una iglesia en otra, ahora voy aquí, ahora voy allá? Necesitas estar en un lugar para poder recibir una enseñanza apostólica. Bueno, puedes recibirlo en varios sitios, eso vamos a decir que sí. La comunión, una comunión de intimidad, una comunión de familia, no puedes hacerlo si lo que haces es visitar 20 familias constantemente, ¿no? El partimiento del pan, bueno, lo hemos hecho, se puede hacer en otro lugar. La oración, sí, se puede orar, pero este era un grupo que crecía juntos, se iban añadiendo y crecían. Una dinámica que solo puede ser posible, a mi entender, en una iglesia local. Cuando abrimos las epístolas del apóstol Pablo, vemos también, y es otra base para ver que existían iglesias locales. Entonces iba a la iglesia que se reúne en Tesalónica, tesalonicenses, a la iglesia de Colosas, colosenses, a la iglesia en Galacia, Gálatas, a la iglesia en Éfeso, Efesios. Había iglesias, podía haber una o varios en una misma ciudad, ¿no? Pero ahí eran dirigidos. Solo algunos son dirigidas a personas, Tito, Filemón y Timoteo. Pero la mayor parte son dirigidas a ¿quién? A grupitos que ya se reunían en ciudades concretas, ¿no? Además, cuando un creyente iba de una ciudad a otra, llevaban una carta de recomendación, que es otra cosa que pensamos también importante, una carta que recomienda a la iglesia. Yo ahora me voy aquí, tú te marchas ahora de aquí de esta iglesia, en Calle Colombia, de la cual eres miembro, y tienes trabajo en Ponferrada, y entonces llevarás, que es lo que es correcto, una carta que te recomienda para que en esa iglesia bienvenido a la familia. Entonces, esto es lo que ocurría. Tengo las citas también, Hechos 18, Romanos 16, Colosenses 4, 2 Corintios 4. Leo algunos para daros ejemplos. Hechos 18 dice, cuando él, Pablo, quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó a muchos. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo, una carta de recomendación del apóstol Pablo, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna y que la ayudéis en cualquier asunto. Bueno, son 2 botones de muestra, 2 ejemplos. Además, en el libro de los Hechos, la terminología de la congregación, la iglesia que estaba en Jerusalén, ancianos en cada iglesia, por ejemplo, ancianos en la iglesia, está hablando de lugares concretos, comunidades concretas bien definidas. Entonces, en primer lugar, vemos así, también a vista de pájaro, la iglesia primitiva. En segundo lugar, ya lo hemos dicho, las ordenanzas para la iglesia. Se suelen considerar 2 ordenanzas bastante reconocidas por casi todas las iglesias, evangélicas y hasta algunas no evangélicas, que son 2, el bautismo
y la cena del Señor, como estamos celebrando ahora. No son sacramentos. Sabemos que otras religiones consideran esto como sacramentos. No son sacramentos, no tienen un valor redentor. Aquí, tomando el pan y el vino, no hay por dentro una sanidad y un perdón de pecados y una limpieza. No, no. Son meramente unos símbolos que tomamos y damos gracias al Señor por ellos. Cuando tú, después de haber creído en Jesús, dices, yo quiero bautizarme, y abrimos aquí, y aquí llenamos de agua, y tú bajas y te bautizas, y es inmersión, bajo el agua totalmente, y subes del agua. Esto tampoco es que sea un agua bendita, que le hemos hecho unas gotitas especiales y no sé qué. Esa agüita es normal, es del grifo. Lo que pasa es que estamos representando un ritual de simbolismo importante y que consideramos que se ha ordenado que se siga haciendo. Convertíos, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, desde aquella, es una ordenanza que seguimos practicando. Pero ese agua no purifica, no santifica de nada. Este vino que tomamos no es nada especial en ese sentido. Son rituales que nos ayudan. Así que el bautismo es para mostrar que has llegado a ser un cristiano y lo manifiestas y lo demuestras. Has muerto a la vida antigua bajo el agua y has nacido una nueva vida saliendo del agua. Y la cena del Señor es para agradecer y recordar al Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros hasta que Él vuelva. Esto es el simbolismo básico que tienen estas dos ordenanzas. Y aunque alguien podría celebrar esto al margen de una iglesia local, me parece que el desarrollo natural es que eso se haga en una iglesia local, ¿no? Es una iglesia en la que tú te bautizas, dando testimonio frente a esa familia con la cual tú vas a interactuar y formar parte, y participamos de la comunión en un contexto también local, aunque ya digo que, gracias a Dios, podemos celebrarla en muchos lugares donde se reúnen, ¿no? Otro argumento más, vamos avanzando, ya lo hemos dicho, Dios ha dado a los creyentes dones, capacidades para servir a otros y ayudarnos a crecer. ¿Cómo ayudas a crecer a tus hermanitos desde tu casa, querido hermano? Puedes hacerlo, un mensajito de WhatsApp, puedes ayudar a crecer a otra persona. Necesitamos vernos, necesitamos quedar, necesitamos interactuar, necesitamos saber que tú eres miembro de mi misma familia. Y por lo tanto, si tú eres miembro de mi familia y yo soy miembro de tu familia, ¿qué hacemos nosotros en el contexto de nuestra familia? Nos preocupamos por nuestros familiares. Nos interesa la salud de nuestros familiares. Ahora, si no eres familia, pues puede interesarte, puedes preocuparte por una amistad, por un vecino, seguro, también lo hacemos. Pero sabemos que tenemos una primaria responsabilidad por nuestra familia natural, y aquí también se daría lo mismo. Si tú eres miembro de una iglesia local, si eres miembro de esta iglesia, tienes una responsabilidad por los que son miembros de esta iglesia. ¿Te estás preocupando? ¿Estás velando por otros? ¿Nos estamos cuidando? ¿Nos estamos ayudando a crecer? La Escritura exhorta a todos los creyentes a edificarnos unos a otros, a practicar este cuidado mutuo, a ejercer los dones espirituales. Y creo que esta edificación mutua puede llevarse a cabo en el contexto de un cuerpo colectivo concreto. Creyentes que se han comprometido con otros creyentes en una asamblea local específica, sea esta o sea otra. Y no podemos desarrollar esto por libre, no tiene sentido, ¿no? Así que hasta aquí vemos que es necesario estar integrado en una iglesia local y seguir los pasos por seguir los pasos de los primeros seguidores en Cristo, porque así lo hacían, para cumplir las ordenanzas, para desarrollar los dones para nuestro crecimiento. Y en cuarto lugar, la existencia y la necesidad de la iglesia local se defiende porque en la iglesia hay un gobierno de la iglesia. ¿Vale? Sé que gobierno nos suena mal, ya estaba pensando en lo que no debemos, vamos a explicarlo bien, ya se ha tratado este tema, pero repasamos el gobierno de la iglesia. Las iglesias, según las denominaciones, que es otra cosa, sabéis que hay diferentes denominaciones, son evangélicas, pero algunos apoditos que se han ido sumando a lo largo del tiempo, marcando unas diferencias, pues también las formas en cómo se gobierna la iglesia son diferentes unas de otras, ¿no? Hay diferentes formas de dirección según las denominaciones. El gobierno de la iglesia hace referencia a la autoridad que Dios pone en la iglesia, en algunas personas en la iglesia, para guiarla. Es una autoridad no que dan los hombres, no se votan, nosotros no votamos, quizás respecto a otras denominaciones donde se vote, nosotros no votamos, es Dios quien pone, no son los hombres que eligen, este me cae bien, sino que es Dios pone a esas personas y lo que se espera es que la iglesia lo ve y dice, claro, ¿cómo no? Queremos que ellos nos guíen, que Dios nos guíe a través de estas personas, ¿no?
El orden en esta iglesia local, por ejemplo, concreta, es el siguiente. Arriba de todo, ¿quién está? Los ancianos no. Está Dios, está Cristo, que es cabeza de la iglesia, y está el Espíritu Santo, está Dios mismo, la Trinidad, encima de esta iglesia y de todas, pero de esta iglesia también. Si algún día no es así, cerraremos esta puertita y mejor nos vamos para otro sitio. El gobierno tenemos que notar que es Dios mismo quien gobierna, el Espíritu Santo, es Cristo que es cabeza de la iglesia y lo hace a través de la palabra. Lo que se hace, lo que se predica, lo que se enseña, lo que se vive, está basado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la principal autoridad es Dios y su palabra. A continuación, sí, ya mucho más abajito, hay un consejo de ancianos o pastores, como se suele decir. En nuestra iglesia, nuestra denominación no se habla mucho de pastores para los ancianos, pero es lo mismo. Ancianos y pastores en una iglesia, en esta, a nivel actual, ya lo sabéis, somos 4, y entendemos, si no, no estaríamos aquí, que hay más cosas que hacer y quebraderos de cabeza que quitarnos de encima, porque Dios parece que ha dicho, Esteban, tienes que estar ahí, hasta que él diga que ya no, ¿verdad? Y Miguel, y Pedro, y Abel. Ancianos, pastores, que están para guiar la congregación. Y luego también tenemos líderes de ministerios. Dios ha levantado ministerios en la iglesia y tenemos personas que lo están liderando, a las cuales somos llamados también a sujetarnos y a tenerlos como autoridad. Tú sirves en el servicio de orden, pues existe una persona a día de hoy que se llama Ruth Tizón, que es la coordinadora y responsable del grupo de orden, y te has de someter a ella. Estás sirviendo en las escuelas dominicales, no están aquí los maestros, pero tenemos una coordinadora que se llama Noemí y ella es a quien tenemos que sujetarnos. Estás sirviendo en el grupo de alabanza, pues a día de hoy hay 3 cabezas que coordinan. Antes había una, ahora hay 3, que guían el grupo de alabanza y son a quienes debemos sujetarnos, el resto del grupo. Y así, ¿entendéis? Primero Dios, su palabra. Segundo, personas que Dios ha levantado, responsables de la iglesia, a los cuales tendremos que dar cuenta, nosotros tenemos que dar cuenta por lo que ha pasado y lo que hacemos y dejamos de hacer. Y luego tenemos líderes de ministerios y luego estamos todos los miembros con nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, yo digo, claro, mirad, si para los ancianos se dice estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Pastorear, trabajar, guiar, velar por la iglesia y al final dar cuentas. ¿Cómo vamos a ejercer esto en una membresía indefinida? ¿Sobre quién pastoreamos? ¿Hacia dónde va enfocado nuestro trabajo? ¿A quién guiamos? No vamos a guiar a todos los creyentes de la ciudad de Vigo. Menos mal, gloria a Dios, que hay muchos más pastores por esta ciudad. Tiene sentido que yo sienta que mi compromiso son con los que os habéis comprometido con ser miembros de esta iglesia local. Eso no quita que yo no pueda servir, ayudar a otros creyentes de otros lugares, pero mi compromiso. Y para eso, yo y el resto de ancianos necesitamos saber quién es miembro y quién no lo es, ¿no? Creo que es bastante lógico esto, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a supervisar si no sabemos de quiénes tenemos que hacernos responsables, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir este deber? Los ancianos de una iglesia local específica no son responsables por el bienestar espiritual de todo individuo que visita la iglesia o que asiste esporádicamente. No somos alguien que aparece por ahí, ya es mi responsabilidad. No, desde luego la puerta está abierta, les hablaremos del Evangelio y les invitaremos a venir siempre que quieran, pero no somos responsables de ellos. Somos responsables de pastorear a aquellos que os habéis sometido a nuestro cuidado y autoridad. Y esto es llevado a cabo a través de la membresía de la Iglesia. De ahí, como digo, que sea tan necesario definir quién es y quién no es miembro. Y por eso a veces escucharéis que tal y tal y tal persona se incorporan como miembros de la Iglesia. Son altas como miembros y ya asumimos nuestra responsabilidad con ellos. Y a veces comunicamos, pues tal y tal persona son bajas en la Iglesia por diferentes razones. Hay diferentes motivos porque alguien pueda decir yo me doy de baja de la membresía de esta congregación. Y no pasa nada. Si tienes que hacerlo, por favor, no te escapes sin decirlo, que a veces nos da mucha pena, ¿no? No pasa nada, aquí no atamos a nadie. Si alguien no está cómodo, alguien el Señor le llama para ir a otro lugar, alguien siente lo que sea, o ya nos identifica con la enseñanza de esta iglesia, o las normas que ponemos, estas no me gusta, y entonces como voy a estar aquí sin sujetarme, y peco,
Pues si te quedas aquí sin sujetarte, murmurando, criticando a los ancianos, criticando a la iglesia, entonces estás pecando. Entonces mejor marcha. Mejor di, me marcho, me doy de baja y nos vamos, nos despedimos en el amor del Señor, que es lo que debe ser, ¿no? Y hay bajas que se han ido por descontento y hay bajas que se han ido porque se han ido a otro lugar, un traslado, a otro sitio. Hay bajas provisionales porque van por trabajo y luego vuelven. No pasa nada. Lo que necesitamos es definirnos, no estar ahí en el anonimato. O eres o no eres, con todo lo que implica, con el compromiso que implica, con los derechos y los deberes de ser miembro de esta comunidad. Así que como nos pide esto para los ancianos y pastores, también para todos los miembros de la Iglesia se pide para todos, hasta los ancianos entre sí, nos sometemos unos a otros, obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos. Claro, la pregunta para el creyente que no es parte de una congregación o que no es miembro es, ¿quiénes son sus líderes? ¿Quiénes son sus pastores de alguien que no está integrado en ninguna comunidad concreta? ¿Quiénes son sus pastores, sus líderes que han de cuidar de ellos y a los cuales él debe sujetarse? El que ha rehusado unirse a una iglesia local y encomendarse al cuidado y la autoridad de los ancianos no tiene líderes. Sí, tiene un señor, eso sí, el Señor está con él y si es creyente lo es, pero no tiene líderes, no tiene pastores en esta estructura como Dios ha diseñado y esto no parece ser lo saludable. Al igual que no es saludable ser miembro de una iglesia y no sujetarse a los ancianos de la misma. No es que no sea saludable, es que eso es desobedecer a la palabra de Dios. Hemos comprobado en nuestra experiencia, ayer teníamos reunión los 4 ancianos, una vez al mes al menos, dedicamos varias horas para estar hablando sobre la iglesia y las cosas, y luego hay otras reuniones que tenemos extraordinarias, y vimos que la sujeción a los ancianos de la iglesia va bien mientras no nos llaman la atención. Hemos visto y hemos estado un poco explorando la trayectoria en nuestro trabajo, y que mientras no llama la atención a nadie, no hay problema. Pero ya el día que empiezas a decirle a alguien, mira, esto quizás no es correcto, estamos notando esta actitud que no es adecuada en ti, esto creemos que quizás no sea del Señor, esto creemos que debes corregir, entonces encontramos que hay muy poquitos, tristemente, que manifiestan docilidad y sujeción y humildad. Entonces la iglesia va bien, los ancianos sí son maravillosos mientras no nos llama la atención o no hacen algo con lo que no estamos de acuerdo. Porque en esos momentos, ya digo, se ve la diferencia entre las personas maduras espiritualmente, capaces de mantenerse en sujeción de los ancianos, aun a pesar de que no compartan ni entiendan lo que los ancianos están diciendo. Aun a pesar de no entenderlo, a veces entenderá y dirán, vale, gracias, pero a veces no entiendes, ¿no? Que tus líderes te estén diciendo eso. No lo entiendes hoy, igual lo entiendes dentro de 5 años, pero en el momento puedes que no. A mí también me ha pasado cuando alguien me ha dicho algo y digo, esto no lo entiendo y lo entendí después, ¿no? Pero somos capaces de sujetarnos a pesar de no entender, porque sabemos que eso es sujetarse a la palabra y eso es sujetarse a la cabeza, que es Cristo. Por último, y ya voy finalizando en este tema de hoy, también da un total sentido de la existencia y de la integración como miembros de una iglesia local la llamada disciplina en la iglesia. Cada iglesia es autónoma, tiene una estructura organizada como una iglesia local y, como acabamos de indicar, incluye unos diáconos, obispos, ancianos, pastores, que están para conducir, enseñar y pastorear a las ovejas. También hay autoridad dada a la iglesia, a cada miembro, para ejercer disciplina sobre personas que eligen vivir en pecado y andar de una manera desordenada. El objetivo de esa disciplina no es hacer daño a nadie, no es castigar a nadie, es el cambio de la conducta pecaminosa y la restauración de la persona. Por lo tanto, la disciplina, como los padres hacemos con los hijos, sabemos que siempre tiene una finalidad de bendición y de ayuda para la persona que sea receptiva y que esté dispuesta a recibirla. En Mateo 18, por ejemplo, hay ese proceso de cómo disciplinar. Si vemos a alguien que anda desordenadamente, lo primero, en vez de andar a hablar por las espaldas o criticarle o ponerle verde, debemos ir directamente a la persona, uno a uno. Dices, Isael, por ejemplo, Isael, me han dicho esto acerca de tu vida y de tu conducta y creo que esto no agrada al Señor. Mira, la palabra de Dios dice esto y yo te animaría a que vuelvas al Señor, que te arrepientas de esto y que cambies tu vida.
Si Isael dice, gracias hermano Esteban, yo sé que no estaba muy bien, agradezco tu amor por mí y habérmelo dicho, ora por mí porque esto va a cambiar en mi vida, voy a pedir ayuda al Señor. Gloria a Dios, que esto fuese lo cotidiano entre nosotros. Pero a veces la persona no es receptiva, si tú que me dices, pues tú también en tu vida seguro que tienes cosas, a la defensiva o lo que sea, y entonces si el persona no se arrepiente, segundo paso, vas a ir con testigos y llevarás a 2 o 3 personas, dice Jesús allí en el Evangelio, para ir otra vez frente a Isael, perdona Isael que eres el objetivo de esta mañana, y voy con 2 o 3 personas y me llevo entonces a Ronnie y a Efra y voy, Isael, ¿puedo hablar contigo? Sí, mira Isael, ¿te acuerdas que hace 3 semanas te dije que veía esto en tu vida? No has cambiado, o sea, sigue habiendo esto y esto afecta al testimonio de la iglesia, las cosas no van bien y tengo testigos y Isael dice, es verdad, tienes razón, voy a cambiar, perfecto, aquí se acaba el proceso, pero Isael dice, mira, ya vuelves otra vez, mira que eres un pesado, eso es mentira lo que estás diciendo, te pones a defensiva y aquí hay testigos de lo que he dicho y ahí se acaba. Seguimos. Si Isael, si la persona no cambia, nos enseña que entonces hay que dar un paso más y hay que decirlo a toda la iglesia. Hermanos y hermanas aquí presentes, tenéis que saber, porque afecta al testimonio de la iglesia, perjudica la salud de la iglesia y deshonra al Señor, que el hermano Isael, al cual llevamos exhortando durante 3 meses, está viviendo en pecado, está viviendo de una forma desordenada, y que lo sepáis, y somos llamados a exhortarle, y etc. Siguiente paso, ¿no? Si con esto y esta gran presión Isael cae de rodillas y dice, perdóname Señor, lo celebraremos. Pero si Isael dice, pues a la porra, me importa un bledo o me voy de esta iglesia, que así lo han hecho algunos, tristemente, se han marchado de la iglesia cuando ya no había escapatoria, en vez de haber confesado su pecado y haber sido restaurados, se han ido sin restauración. Pero él confiesa, se restaura, gloria a Dios. Que no, pues mirad, el último paso es, ya no tienes cabida en esta membresía. Una persona que vive en pecado, que no acepta la corrección y la disciplina reiteradamente, contamina el cuerpo, contamina la familia y por lo tanto tiene que ser excluido. No porque no se le quiera, sino porque hay que proteger al resto de la comunidad. Y a lo mejor a veces con la exclusión la persona se da cuenta y al final vuelve pidiendo perdón al Señor y a la congregación. Bueno, pues sin pararme en este proceso, que no quería pararme tanto, pero creo que puede ser importante, ya hemos hablado de la disciplina en otro momento. Claro, ¿cómo se aplica eso si tú vas por libre? Si tú no eres miembro de una iglesia, ¿quién ejerce ese tipo de proceso? ¿Ante qué iglesia decimos que tú estás andando de forma desordenada si no perteneces a ninguna iglesia local? No estás sujeta bajo ningún liderazgo. Entonces, creo que la práctica de la disciplina en la iglesia, en Mateo 18 y en otros pasajes, en 1 Corintios 5, en 1 Timoteo 5, en Tito capítulo 3, presupone que los ancianos saben quiénes son los miembros de la iglesia. Los miembros saben quiénes son los ancianos de la iglesia y, por lo tanto, la membresía está claramente definida. Terminamos. Conclusión. Y vuelvo a hacer eco del eslogan del año pasado y que hemos retomado este año. Comprometidos en la esperanza. Derechos y deberes de la membresía. ¿Pensáis que hace falta, después de lo dicho, decir algo más? Derechos. ¿Qué derechos tenemos aquí como miembros? Deberes. En resumen, hacerse miembro de una iglesia local es comprometerse formalmente con un cuerpo local de creyentes identificándose con ellos y unido con propósitos específicos que Dios ha definido. Estos propósitos tenéis ahí. Si tú ya eres miembro de esta iglesia, te recuerdo esto por si acaso tienes que ponerte las pilas en algo. Tenemos que ponernos, Y si no eres miembro, para que lo sepas. Si tú estás pensando, bueno, pues igual sí, estoy bien en esta iglesia, por lo que he escuchado hoy, quizás deba dar este paso de hacerme miembro de esta iglesia, te recuerdo que esto es, en primer lugar, recibir instrucción de la palabra de Dios. Este es un derecho. El derecho que en este contexto recibas instrucción y formación en la palabra de Dios. Ahí tenemos los textos. Segundo lugar, tienes un derecho y un deber de servir desde los dones espirituales. El derecho de poder recibir, que te sirvan, pero el deber también de servir hacia los demás. Revisa cómo está esto en tu vida. Participar de las ordenanzas. A día de hoy definimos la Santa Cena, el bautismo.
Contribuir económicamente, me perdí aquí, para las necesidades y proyectos de esta comunidad. Cae de cajón. Nadie está en una comunidad sin aportar. ¿Cómo va a funcionar esta iglesia? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo podemos hacer un montón de cosas que se hacen? Hoy daban los datos. Gloria a Dios que se han ingresado 3.000 euros este mes, pero de los 3.000 habrán salido casi los 3.000. Habrá quedado un pequeñito remanente que nos sirve para ahorro porque van a venir obras, pero entra y sale, porque esta iglesia no está para atesorarse. Aquí nadie está sacando ganancia, nadie cobra sueldo de esta iglesia, ya lo sabéis, pero bueno, lo digo por si acaso, o alguien no conoce el funcionamiento. Aquí nadie se está beneficiando en absoluto y las cuentas estuvieron claras. Se han dado hace poquito a toda la iglesia y tenéis a vuestra disposición el detalle de cómo entra el dinero y dónde sale, ¿vale? No hay transparencia total. Pero tú, si eres miembro de esta iglesia, tienes que estar aportando conforme la bendición que Dios te esté dando. Te da 100, da 10. Te da 1.000, das 100. Te da 10, das 1. Te da 1, das 0,05, ¿no? Más o menos. ¿Verdad? Pero este es otro compromiso que tenemos como miembros. Avanzamos. El de la amonestación. Proveer y recibir amonestación con mansedumbre y en amor. Ya lo dijimos, someterse al cuidado y la autoridad de los ancianos que Dios ha colocado en esta asamblea. Participar fielmente en la adoración colectiva. Hay que adorar al Señor como iglesia. Efesios 5, Hechos 2. Tengo ahí los textos y como tendréis las notas, podéis luego ir en casa y leerlo para ver que hay una base bíblica para esto. Compartir el Evangelio a aquellos que están perdidos. Estos son derechos, deberes, como miembro de la iglesia universal y como miembro de la iglesia local. Y tener un buen testimonio frente a la sociedad que nos rodea. Vigo tiene que estar hablando bien de ti. Querido hermano, hermana, que nadie venga a decir, ¿has visto la vida? Ese se va allí a vuestra iglesia, ¿no? Que lo que vengan a decir de ti y de mí sea algo que honre al Señor, dando un buen testimonio fiel en medio del pueblo en el que estamos. Solo cuando todo creyente es fiel a este tipo de compromisos que hemos visto, ya veis que en la lista hay de 9, 10 cosas, cuando todo creyente es fiel a este tipo de compromiso, la iglesia es capaz de vivir de acuerdo con el llamado y con el propósito. Cuando no funcionamos así, la iglesia no está respondiendo a lo que debería. Pregunto en esta mañana, ¿estás tú cumpliendo con estos compromisos? Luego puedes repasarlos, ¿vale? Mira uno a uno, ¿estás cumpliendo con ellos? ¿Con cuál deberías empezar a comprometerte porque no lo estás haciendo? Toma nota. Finalizo recordando que previo a este compromiso en una iglesia local, lo más importante es tener la certeza de que formas parte de la iglesia universal. No quiero cerrar sin hablar a cualquier persona que está aquí presente y que nuestro primer objetivo no es que digas, sí, anótame, me hago miembro de esta iglesia. Mira, ese no es. Eso es importante, hemos visto. Pero antes que eso, es que tú tengas la certeza de que formas parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia universal. Y como he dicho y repito, implica que tú reconozcas sinceramente y de corazón que eres un pecador, una pecadora, que no puedes salvarte por ti misma, que vas camino al infierno, vivir lejos de Dios, que no hay nada que puedas hacer, que no eres bueno, no soy buena, que necesitamos el perdón y que Cristo es la única salida. Jesús es el Salvador de la humanidad. Hay que caer a sus pies, hay que caer a los pies de la cruz, decirle, perdóname, Señor, y recibir que Jesús sea el que te salve y aceptar que a partir de ese momento no mando yo, sino manda Jesús, manda Dios sobre mi vida. Ojalá nadie salga sin tomar una decisión así. Quiero animarte a que lo pienses bien, porque esta es la decisión más importante y tomada esa decisión, automáticamente eres parte de la Iglesia Universal, de la familia espiritual de Dios y tienes la salvación y tienes la vida eterna. Ya después hablamos de lo siguiente, de ser miembros de esta iglesia o de una iglesia más local. ¿Eres parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios? Vamos a terminar orando. En mi oración en esta mañana, señores, en primer lugar estoy pensando en mí y otras personas que ya somos de la iglesia de Dios, que además hemos decidido comprometernos con una iglesia concreta, en este caso esta, para pedirte, Señor, que renovemos nuestro compromiso contigo, Señor. Contigo en primer lugar, compromiso contigo,
compromiso con tu palabra, compromiso con la palabra que hemos dado también. Así que te pido, Señor, que podamos vivir y actuar como miembros comprometidos de esta familia, como parte de esta familia. Ayúdanos, Señor, a repasar las cositas que tienen que mejorar, tomar decisiones para que se sienta este cuerpo unido, sirviéndote y cumpliendo con lo que dice tu palabra. Pero también pienso ahora, y quizás con un corazón un poquito más sensible en estos momentos, de aquellas personas que quizás tengan dudas si de verdad forman parte aún de la familia de Dios. Si todavía se sienten un poquito como ovejas sin pastor, descarriadas. Y quisiera orar por ellos, Señor, por ellos, por ellas. Alguna persona aquí presente, tú la sabes, que tú ves allí dentro donde nadie ve. Y, Señor, te pido que hables a ese corazón y que le abras la puerta y le des la oportunidad y tenga el empuje en esta mañana, en estos días, de decidir seguir a Jesús, de decidir aceptar a Jesús, de recibir su perdón. Oh, Señor, actúa por tu Espíritu Santo en estas personas. Queremos ver salvación en este lugar, queremos ver salvación en este pueblo, queremos ver salvación en la vida de personas que te necesitan y que tu familia pueda crecer, que tu familia sea más numerosa de personas que se aferran a la salvación y que adquieren así la vida eterna. Señor, oramos a ti, creemos en el poder del Espíritu Santo y ahora esperaremos esos resultados que tú darás a su tiempo. Bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.